Doctor Ricardo Pasco, pues la reforma energética, la reforma eléctrica del presidente López Obrador entra a un momento decisivo. Usted, entre otros, han planteado que pues, el presidente estaría en una especie como de llevar al extremo esta reforma para que sea derrotada en el Congreso y de esa manera obtener un beneficio político. Platíquenos primero cuál es su teoría sobre este tema, por favor. Bueno, mi tesis sobre esta idea, que es un poquito eh, producto de la situación actual, emerge en primer lugar de mi visión de cómo está impactando la política mundial a partir de la guerra en Ucrania. Sí. Lo que está sucediendo es de que el mundo está entrando en una nueva guerra fría. Y esto está obligando a todos los países a alineamientos cómodos o incómodos, y probablemente para muchos gobiernos es incómodo tener que alinearse a fuerzas con una línea u otra en el mundo. Era más divertido el mundo cuando podías aliarte con quien quisieras, donde Claro. quisieras, de la manera que quisieras, y no era como no existiera una presión tan fuerte. Pero el problema de la Guerra Fría que emerge y este nuevo llamado nuevo orden mundial es que presiona a todas las fuerzas y Claro. crea una tensión que no existía anteriormente. Y me refiero entonces en el caso de México que está entrando en una tensión en la relación con nuestro aliado estratégico, que es Estados Unidos, aunque uno no lo quiera aceptar, y creo que nuestro presidente ha sido el más resistente a aceptar esta realidad, pero sin embargo es la realidad económica, política y social, Ricardo, Claro. porque en Estados Unidos viven 20 millones de mexicanos. Entonces, la idea de ser aliado estratégico de Rusia, de China, pues simplemente no tiene Claro. absolutamente ninguna explicación ni ninguna lógica, aparte de lo económico. Entonces, nos están obligando a una definición muy clara. Y Claro. bueno, como sabemos, el presidente ha sido muy resistente, pero está cediendo a puntos muy importantes. En primer lugar, nuestro embajador en Naciones Unidas ha estado votando consistentemente con el bloque de Occidente, a pesar de la ambigüedad del presidente López Obrador con relación a la guerra en Ucrania, e incluso un poco su aparente coqueteo con Rusia. Pero al mismo tiempo acabo de ver que México acaba de condenar al gobierno de Nicaragua, y México se había negado La a condena. condenar a Nicaragua, y acabamos de votar esto en Naciones Unidas. Es decir, ya hay signos de que López Obrador está sintiendo que, le guste o no, le tiene que bajar de tono. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y esto caigo aquí en el tema eléctrico. Creo que el nivel de tensión que está generando esto entre Estados Unidos y México es mucho mayor a lo que habría sentido quizás sin la guerra en Claro. Ucrania, que quería como seguir sorteando el asunto y que Estados Unidos un poco aceptaría las cosas. Pero ya el gobierno de Biden ya está mucho más severo, ya es menos tolerante, precisamente porque hay una guerra y Claro. está metido en un tema de confrontación ya prácticamente bélica con Rusia. Entonces, el mundo ha cambiado. Y entonces, en ese sentido, mi tesis ha sido de que muy bien el presidente ha decidido lanzar su iniciativa sin cambiarle una sola coma. Y a partir de esa idea, irá su reforma eléctrica a una derrota en el Congreso. Suicidio. Y va a ser su manera de
defenderse, digamos, de caer heroicamente en la batalla y no ceder nunca en sus posiciones, pero en el fondo mandando al matadero a su iniciativa para no pelearse con Estados Unidos. Es un poco lo que siento, entiendo que es un poco una idea compleja y un poco fuera de la caja, pero incluso si uno escucha lo que dijo el señor Kerry el día de ayer sobre la plática con el presidente y lo que dijo hoy el presidente, es completamente diferente. O Claro, sea, son dos universos, dos interpretaciones, dos visiones completamente dos diferentes. realidades. No, ayer había la idea de Kerry de que iban a negociar el asunto y hacer un comité de seguimiento para que todo Sí, estuviera bien y que todos estuvieran de acuerdo. Y hoy el presidente dice que nada de eso es cierto y que va su reforma como va, como está. de la misma manera. Entonces, eh, da la impresión de que refuerza mi tesis de que Sí. yo creo que él está mandando su iniciativa al matadero y Ujú. quiere con eso aplacar a Estados Unidos sin ceder posiciones. Y él va Claro. a terminar diciendo que fue derrotado por la insidia de las empresas que expolian al país, por los conservadores, por la campaña en los medios, etcétera, etcétera. Y por eso fue derrotada su propuesta. Pero lo importante para él es que vea que sea derrotada su propuesta y por eso creo que no la va a cambiar. Claro. Ese sería mi apuesta ahorita. Simplemente conociendo cómo opera López Obrador, de que él nunca Ujú. cede. Él prefiere ser derrotado que ponerse a negociar y ponerse Claro. en la tesitura democrática de trabajar una reforma eléctrica consensada, ¿no? No, Ujú. él no piensa en esos términos. En medio minuto, doctor Ricardo Pasco, ¿esto le daría al presidente la victimización suficiente para la contienda electoral del 2024? No, yo no creo, ¿eh? ¿No? O sea, lo que también creo, francamente, es de que estamos frente a la estrella declinante del Ujú. Obrador. Eh, y, o sea, todo esto, lo que él está tratando de aprobar ahorita, él debió haberlo hecho en el trienio pasado. Yo realmente no me explico cómo es que no tuvo la sagacidad, la inteligencia política, porque es un hombre muy astuto, pero no es Sin duda. necesariamente muy inteligente. Pero la sagacidad de haber aprobado todo esto a mansalva cuando tenía La primera mayoría mitad. En el Claro. Congreso, que tenía la mayoría calificada. Muy Ahora bien. que no tiene la mayoría calificada, se niega a negociar y yo creo que uno por uno va a ir perdiendo, pero creo que es reflejo, te insisto, de la estrella declinante del Muy bien. Obrador en la presidencia.